Yet thought I knew the way, the sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love. Oh, what love you showed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is, hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. I'll only boast as you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is, hallelujah. Hallelujah. All I have is Christ. Acabamos de ver un video que nos comenta un poco la historia de un personaje que es ficticio, pero que en la realidad mucho de lo que ves en este video se ve. No estamos hablando de algo que sucede en las noticias todos los días, pero si tú comienzas a investigar un poco el alcance que los cristianos han logrado tener en el planeta en el que vivimos ahora, tú te habrás percatado, si investigas un poco, que no es mucho lo que el cristianismo, digámoslo así, hace a medios en los canales. Sin embargo, hay empresas e instituciones como Puertas Abiertas. Yo tengo ahí un pequeño corte de una computadora, de un artículo
que se llama literalmente la Lista Mundial de la Persecución del 2016. Este ministerio de Puertas Abiertas se dedica anualmente a contabilizar los países que son más peligrosos para los cristianos. Y a lo largo de todo el año ellos vienen evaluando muchas cosas y muchos países y cómo los diferentes países son peligrosos no solamente para los cristianos y por el hecho de ser cristiano, sino porque hay dictaduras o hay movimientos terroristas y una serie de peligros que hacen que el cristianismo no pueda avanzar. Pero algo curioso que tú ves en este artículo, que fue emitido en enero de este año, es que decía lo siguiente: la lista mundial de las persecuciones del 2016 registra un incremento de 2.8 puntos respecto al 2015. Y lo curioso era que esto sucedió en enero, porque este artículo es de enero. Está diciendo, en otras palabras, que durante el 2015 hubo un porcentaje de persecución en el país, en el planeta, de esta forma, y en enero del 2016 ese porcentaje ya había aumentado ya. Era más que simplemente ese nivel. Puede ser parte por lo que está haciendo el Estado Islámico, que es tiene bastante territorio que está influenciando, y una serie de cosas más que suceden en nuestro planeta y que casi nadie de los medios le da cobertura. Cuando tú sigues leyendo el artículo, comentaba lo siguiente, dice: 4.000 muertos han habido hasta enero de este año, solamente ese año, por persecuciones cristianas. 30.000 desplazados de Nigeria en un solo año fueron movidos. Y hablando de locales, de iglesias, de locales, no congregaciones únicamente, sino de locales, 2.300 iglesias han sido atacadas, quemadas o destruidas. Hablando de un local así como el nuestro, que nos ha costado construir y que hemos levantado con mucho tiempo. 2.300 iglesias en solamente un mes, a lo largo del planeta. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Cuando tú sigues investigando, ellos tienen registros bien exactos y tienen un ranking de los 10 países que tienen más brutalidad contra los cristianos. Y el que encabeza la lista es Corea del Norte. Y tiene 14 años en ese lugar. No es novedad hablar de Corea del Norte, que viene persiguiendo cristianos, y a veces en la televisión ha salido parte de esto. Pero de ahí está Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán y Libia. Esos 10 países que están ahí son los 10 países más peligrosos si quieres ir a predicar. Dentro de la realidad donde nosotros vivimos, esto no es algo que escuchas todos los días. Aquí nadie te apunta con una pistola por ser cristiano, pero lo que sí vas a ver es otro tipo de oposición. Hay una cosa que tú puedes ver en esta lista, y es el hecho de que siempre, a pesar de que nosotros no lo vemos, ha existido persecución frente a los cristianos. Y una de las cosas que comentaba este artículo mientras que leía, más abajo, el artículo mencionaba que Satanás está molesto. Y lo decían, esta era la opinión del escritor, porque en solamente un mes el incremento de la persecución ha aumentado, y eso nos da a entender como que algo está pasando, algo está sucediendo. Y lo comenté y lo traje acá porque hace 2 semanas conversábamos con el pastor y con los líderes de la iglesia sobre algunas cosas que estaban sucediendo en la vida de nosotros y también en la vida de algunos hermanos de la iglesia y de la comunidad bautista dentro del cristianismo. Y comentábamos lo mismo, y de hecho el pastor Raúl mencionó eso, pareciera que Satanás está molesto. Y me trajo mucha la atención porque muchas de las cosas que nosotros hemos venido viendo no están en el contexto de juicio, en el sentido de que pudieras decir, esto te está pasando porque has estado pecando. Muchos de los temas que hemos estado viendo y tratando en algunos de los casos que hemos estado relacionándonos nosotros, han sido circunstancias que han salido fuera del control de muchos de los hermanos, o de nosotros mismos. Y nosotros podríamos ver cómo esto puede traer desánimo al corazón de un hombre, de una mujer que está sirviendo a Dios y que está buscando agradar a Dios. Y eso se llama oposición. Eso puede pasar a nivel personal o puede pasar a nivel como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en medio de lo que sucede, a veces no nos damos cuenta, pero la oposición está ahí presente. Satanás literalmente significa opositor, el que estorba, el que se opone. Y tiene ese nombre porque esa es su tarea. Esa es la idea que él ha venido dejando. Ahora yo quiero pedirte que veas un versículo que quiero que lo conectes con lo que te vengo diciendo, porque quizás esto está muy lejos de nosotros aún. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y quiero pedir que leas este versículo conmigo, para que podamos definir bien lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3,
versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una vez más, por favor. Es corto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando tú lees este versículo, tú te vas a dar cuenta que lo que Dios está diciendo de forma muy directa, y no es muy complicado entender que el versículo te dice que si tú quieres vivir agradando a Dios de alguna manera, te vas a dar cuenta que vas a encontrar una oposición. A lo largo de la Escritura y del tiempo que tú vas a leer la Biblia, vas a encontrar que Satanás siempre fue astuto para darse cuenta en qué momento el hombre que estaba sirviendo a Dios y que estaba haciendo las cosas correctas, de esta manera, iba a comenzar a ser perseguido. ¿Me escuchan? ¿O creo que está apagado, no? ¿Sí? Ahora sí. Listo. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Lo que queremos mostrar a través de la Biblia es que no existe un cristiano que quiere vivir piadosamente y no va a tener problemas. De hecho, esto no es algo nuevo ni es moderno. Cuando tú vas a la Biblia, tú vas a darte cuenta que Satanás era bastante astuto para poder darse cuenta cuándo tenía que operar. Cuando tú vas a la Biblia y tú ves que Dios le promete a Jacob que iba a tener una nación grande y de él iba a venir un Mesías, y se lo prometió a su familiar anterior que era Abraham desde hace mucho tiempo, cuando ellos estuvieron en Egipto y Jacob había muerto y todos sus hijos también, se levantó un faraón que no le gustó la idea de que los judíos sean muchos y comenzó a mandar a matar a todos los varones. Y intentó a través de este acto destruir a todo Israel, pero no lo logró. Dios supo cómo mover diferentes cosas y el pueblo pudo escapar y pudo salir. Pero más adelante, cuando Israel ya tuvo su propio territorio y su propio gobierno y fueron conquistados y perdieron las cosas, hubieron varios reyes que los gobernaron. Y se levantó por ahí en aquella época un hombre que se llamaba Amán y que tenía odio hacia los judíos. Y específicamente odiaba a uno que se llamaba Mardoqueo. Si tú has leído el Antiguo Testamento, sabrás acerca de él. Este Mardoqueo tenía un conocimiento y un favor del rey también, y su sobrina era ahora la reina. Pero lo curioso es que este Amán tenía una guerra grande contra los judíos y va a mover al rey para que erija un edicto para que puedan destituir a todos los judíos de sus posesiones y prácticamente no se puedan defender hasta el punto de destruirlos. Eso estaba sucediendo en aquel momento. Va a pasar más el tiempo y cuando Jesús viene a la tierra y no ha dirigido ni una sola palabra, en ese momento Herodes va a buscar a través de estos hombres que vienen del oriente saber dónde ha nacido para matarlo. Y Dios va a hablarle a José el padre para que se vaya a Egipto. Y curiosamente él va a salir y Herodes deja de esperar y comienza a mandar una matanza de niños, pero Jesús no lo toca. Dios sabe en qué momento estas cosas suceden, pero Satanás también sabe en qué momento meter su cola. Siempre cuando Dios ha comenzado a actuar y llevar a cabo su plan, Él va a comenzar a dejar desde el pasado profecías de cosas que va a hacer. Y Satanás tiene un oído y un olfato muy agudo para darse cuenta cuando Dios está comenzando a cumplir sus profecías y Él comenzar a meter su cola. Cuando Dios comienza a actuar y comenzar a hacer evidente que su palabra es real y la gente comienza a verlo, Satanás sabiamente comienza a mover cosas para que de alguna forma el operar de Dios sea estorbado, y él es muy sabio en esto. El diablo es diablo por viejo más que por diablo, dicen, ¿no? Y literalmente en medio de la vida de la Biblia tú vas a ver que Satanás ha sido muy astuto para oponerse a los planes de Dios. Y esa no es una realidad de la que nosotros seamos ajenos. El versículo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese versículo no dice ahí directamente, solamente los misioneros que quieren predicar a Jesús, o solo los que tienen el don de evangelismo que van a compartir su fe, van a padecer persecución. O solo aquellos que se van a meter en un ministerio o van a participar en la iglesia, van a padecer persecución. Está diciendo todos los que quieren vivir piadosamente. Y eso implica muchas cosas que a veces pasan desapercibidas.
Como por ejemplo, si tú eres un padre que quieres que tu familia comience a ser guiada por Dios y la palabra de Dios comience a entrar en tu familia, quizás tus hijos no quieren saber nada de la palabra, o tu esposa o tu esposo no quiere, y tú tienes esta intención, comienzas a mover cosas para que esto suceda, va a comenzar a venir oposición. Tú comienzas a querer dejar de trabajar para el ojo de tu jefe y quieres comenzar a trabajar para el ojo de Dios y hacer las cosas honestas, vas a tener oposición. Cuando tú decides influenciar y compartir el evangelio a la gente con la que tú trabajas o con los que tú estudias, vas a tener oposición. Literalmente todo cristiano que elige hacer un esfuerzo serio para vivir como a Dios le agrada, va a tener oposición. No necesitas irte a ninguno de esos países que vivimos para que tengas oposición. Tú puedes estar aquí y decidir vivir a la manera de Dios y vas a encontrar oposición. Y van a hacer cosas que muchas veces van a estar fuera de tu control. De hecho, van a estar fuera de tu control. Porque tú mismo no te vas a oponer a ti mismo. No estamos hablando de tus propios pecados y las consecuencias de tus pecados. Estamos hablando de cosas que el enemigo va a levantar delante de ti, porque literalmente esto es lo que él hace, oponerse. Cuando lees una vez más el versículo, dice ahí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús padecerán persecución. Lo que a mí me llama la atención cuando yo lo leía, es que el autor que escribe esto, no te deja ninguna vía de escape, como para que tú puedas decir, mira, y también algunos van a padecer persecución. O los que son hijos de pastores van a padecer persecución. O los pastores van a pasar persecución. O los que están sirviendo en la iglesia van a pasar persecución. No. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente, indistintamente de su función, sino de la vida que tienen delante de Dios. Todos ellos van a padecer persecución. Y literalmente lo que menciona ahí es que el que quiere vivir la vida a la manera de Dios va a tener este problema. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la vida cristiana en donde nosotros venimos avanzando como si estuviéramos en una carrera y en una ruta en la que nos movemos y venimos pasando en diferentes paraderos y algunos de ellos se llaman persecución. En algún momento de tu vida, quizás algunos de ustedes ya han experimentado eso y saben de qué estoy hablando. Quizás tienes poco tiempo en la iglesia y quizás no entiendes del todo y vamos a ir viéndolo a qué nos referimos con todo esto. Si tú vives la vida cristiana, tú sabes que no puedes estar estático. Dios te pide y me pide que vivamos de forma en movimiento, en crecimiento. Y yo necesito avanzar. Aquel que entiende y sabe que va a ser perseguido es aquel que no se ha quedado en uno de los paraderos y está cómodo porque su esposa ya se convirtió, porque sus hijos ya se convirtieron, porque tiene un trabajo estable y porque está tranquilo. Aquel que está en un paradero cómodo no va a llegar al paradero de la persecución porque no ha avanzado y se ha quedado quieto. Solamente aquel que está en movimiento y está avanzando es aquel que va a experimentar lo que es persecución, porque eso es lo que dice la palabra. Ahora, si lees una vez más, hay una palabra que también quisiera que le puedas prestar atención. Y dice, y también todos los que quieren. ¿Alguna vez te han dado algo que has comido y tú no lo querías? Pero lo comiste, porque digamos que estabas en un compromiso, no sé, una comida que no querías, un dulce. ¿Cómo lo comes? Como sin respirar, con mucha agua, quizás rápido, quizás para Dobby, ¿no? No sé, pero haces un esfuerzo como para pasar ese martirio, pero sabes que tienes que pasarlo. Lo curioso es que el versículo dice ahí que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús son ellos los que padecerán persecución. Eso me enseña a mí que habrán cristianos, habrán personas que saben que son hijos de Dios, que son gente que quiere agradar a Dios de alguna forma, pero no todos están dispuestos a llegar a cubrir el mismo sacrificio que Dios le pide a todos los hijos de Dios. Habrán aquellos que están dispuestos a pagar el precio de vivir piadosamente y hay aquellos que no. Mucho de esto va a ser demandante en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a ver nuestras vidas, si tú has venido creciendo, te habrás dado cuenta que habrán habido decisiones que no han sido fáciles de tomar. Quizás en fe, en abandonar ciertas cosas, en depender de Dios, y esto te hace crecer. Y estas cosas son aquellas las que cuestan y que tienen un precio. El versículo dice, todos aquellos que quieren vivir piadosamente. Yo podría mencionarte una cosa. Yo conozco a varios hijos de Dios y sé que hay de todo tipo de hijos de Dios. Yo soy uno de ellos también. Pero podría mencionar que hay dos tipos de hijos de Dios con respecto a este versículo. Uno
aquel que realmente quiere agradar a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios y hace un esfuerzo serio para hacerlo, y aquel que sabe que tiene que agradar a Dios y hace un esfuerzo, pero solamente hasta que le conviene, hasta que no está en juego sus metas y sus propósitos y lo que él posee o lo que ella posee. Habrán dos tipos de personas diferentes. Y cuando tú comienzas a ver, yo te he hecho esta comparación para que lo puedas ver. Según lo que el versículo nos enseña, tú podrías rescatar estas cosas. El Hijo de Dios que quiere agradar a Dios, según el versículo, va a ser perseguido. Eso ya lo sabes. El otro será casi perseguido. Quizás lo mencionen, quizás digan algo por ahí, pero rápidamente puede pasar desapercibido dentro de esa multitud de los que no son cristianos, porque él ha intentado agradar a Dios solamente cuando las cosas van bien. Cuando tú quieres agradar a Dios con todo tu corazón, tú vas a tener que aprender a cómo mostrar tus convicciones y defenderlas de una forma correcta. Porque cuando tú quieres vivir a la manera de Dios, en algún momento vas a tener que decirle a la persona que tienes delante, yo no estoy de acuerdo contigo. Por más que te quiero, por más que te amo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo correcto es lo que la Biblia dice y es de esta manera. Debemos hacerlo así y en algunos momentos vamos a dejar de ser famosos. Vamos a dejar de tener muchos amigos. Van a comenzarnos a vernos desde más lejos y en el proceso nosotros vamos a convertirnos en personas de otro calibre, de otro tipo de ser. Las personas que quieren agradar a Dios, pero también les importan otras cosas, ellos no tienen que preocuparse por intentar defenderse porque literalmente para ellos es más fácil escabullirse, quedarse callados, hacerse de la vista gorda, no mencionar el tema. Al fin y al cabo, no es tu responsabilidad. Eso es fácil. Vivir a la manera de Dios a medias. Los que quieren vivir a la manera de Dios es como si estuvieran acercando su cabeza o su cuerpo a la diana. ¿Sabes qué es la diana? Es un tablero con círculos blancos y negros. Es un blanco y tú pones dardos ahí. Cuando tú comienzas a vivir a la manera de Dios, tú comienzas a poner tu cabeza cerca ahí y Satanás tiene el dardo listo para darle. Cuando tú comienzas a vivir a la manera de Dios a medias, no tienes que preocuparte por ninguna agresión, porque va a ser bien fácil que pases desapercibido. Y te he dejado la última comparación para el final, porque esta literalmente a mí me hizo estallar el cerebro. Si tú eres de aquellos que quieren vivir agradando a Dios y estás buscando vivir a la manera de Él, entonces tienes que aprender a alistar tus ojos espirituales, porque es en medio de la persecución y solo a través de esas persecuciones difíciles que Dios despliega su poder como no lo hace en otras circunstancias. Y las personas que no quieren agradar a Dios de corazón completo, simplemente van a tener que preocuparse y limitarse de ver cómo Dios opera en la vida del otro. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado abiertamente la oportunidad que Dios les ha dado de mostrarse en sus vidas. Yo mencionaba en el punto anterior algo que hacemos con los adolescentes, de vez en cuando yo lo enseño, y es que muchos de los adolescentes que a veces llegan a la iglesia, gracias a Dios, son de familias cristianas que llegan acá. Y a veces yo les he mencionado una idea que es la siguiente, y es que muchas veces el Dios que tú tienes no es tu Dios, sino es el Dios de tus padres. Y las necesidades que Dios provee no son tus necesidades, sino las de tus padres. Y quizás las bendiciones te llegan de rebote, pero no te llegan directo a ti. ¿Tú tienes ese Dios o es el Dios de tus padres? Y podríamos cambiar la idea. Quizás el Dios no es el Dios de tu esposo, es tu Dios. O quizás es de tu esposo, o quizás es de tu esposa, o quizás es de tu hijo, o quizás es de tu hija, o quizás es de tu hermana, o quizás es hasta de la iglesia. ¿Es tu Dios? ¿O estás viendo a Dios operar en la vida de otro y de tal manera que está llegando la bendición por tu costado? Porque Dios está esperando mostrarse en tu vida de forma directa y de forma concreta, que es lo que la palabra de Dios nos menciona. No es difícil de entender esto, pero cumplirlo es definitivamente difícil. Ahora, cuando yo te menciono esto, no te lo menciono por palabras vacías, sino que cuando tú vas a la Biblia y regresamos a los ejemplos de Nenantes, tú puedes ver que cuando este faraón quiso destruir Israel y quiso matar a todos los varones, hizo todo un esfuerzo, movió a todo Egipto para que la misma ciudad, los mismos pobladores mataran a los varones que estaban ahí. Primero lo hizo por medio de las parteras y no pudo, entonces luego movió a todo el pueblo. Pero ¿sabes qué sucedió? Se le escapó uno nada más. Y ese uno fue puesto en una cesta. Y curiosamente llegó a manos de la hija de este mismo faraón, que lo cuidó por mucho tiempo.
Se hizo príncipe y por la voluntad de Dios fue llevado al desierto 40 años y cuando regresó dejó a Egipto sin ningún esclavo. Y cuando estaba... Dios tiene poder para avergonzar a lo más grande. Era la potencia mundial y fue una vergüenza internacional, que no vas a escuchar así nomás en nuestros tiempos. Lo operó Dios. Si tú sigues avanzando en la historia, en el ejemplo de Esther, tú te vas a dar cuenta que este Amán tenía una horca y tenía un edicto, que era la ley. Nadie podía cambiarla, ni siquiera el rey. Pero Dios tenía a su costado a una mujer. Y sé que esto en nuestro tiempo quizás no tenga mucho poder, pero en una época de la Biblia, en donde la mujer, no importa que sea la reina, no era casi nada, Dios va a usar una mujer para poder convencer al rey de que haga otro edicto, de que los judíos se puedan defender, y cuando termina la historia, que debería haber terminado en un empate, tú lees los últimos versículos y dice literalmente el texto, que los judíos ese día arrasaron a sus enemigos y los despojaron de todo lo que tenían, y fue a la inversa. Y Amán fue colgado en su propia horca. Esa es la ironía del poder de Dios cuando hay persecución y cuando Él tiene un plan y lo va a llevar a cabo y Satanás se va a oponer, pero cuando hombres de Dios viven piadosamente bajo lo que Dios les está guiando a hacer. Jesús va a venir acá a la tierra y Dios va a usar un sueño para hablarle al padre terrenal de Jesús, José, para que salga. Herodes va a hacer toda su rabieta y va a matar a muchos niños, pero Jesús va a vivir clandestinamente por 30 años. No lo van a encontrar. Y después de esos 30 años... Él va a morir en una cruz y hacer que no solo nosotros, sino los cristianos del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro, no estemos en el infierno, sino estemos en el cielo. Amén. Porque Dios tiene ese poder. Y Dios tiene la capacidad de poder llevarnos a un punto en el que Él puede llevar las cosas muchísimo más allá de la que nosotros imaginamos, pero solamente con hombres que se atrevieron a vivir a la manera de Dios. Y eso definitivamente cuesta. No es fácil. Entenderlo, podríamos aplaudirlo y decir, wow, que la Biblia nos enseña esto y que todo esto esté en la Biblia, qué hermoso. Pero la verdad es que en el fondo no nos gusta saborear eso. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tienen que pasar cosas que se oponen a todo el esfuerzo que a veces hacemos? ¿Por qué Dios diseñó la vida cristiana de esta manera? ¿Por qué ha permitido que las cosas se vuelvan de esta forma? Y yo tengo una respuesta que no es mía, es de Dios y es bien sencilla de entenderlo. Está en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Es un verso que sé que conoces y quiero que lo puedas ver con detenimiento. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes la razón por la que nosotros padeceremos persecución? Porque muchas veces seremos agredidos con palabras o con discriminación o con circunstancias que no nos gustan. Es porque, hermanos, somos luz y la luz no se pone en el piso, se pone arriba. Dependiendo la capacidad que tiene, está puesta para iluminar y está puesta en diferentes lugares. Algunas más cerca del centro del escenario, otras más lejos, dependiendo donde Dios lo quiere. Pero lo curioso de esto es que la luz, cuando tú la dejas mirando mucho tiempo, agota la vista. Imagínate que yo agarro y te traigo acá al frente y te pongo una venda, así como esa. Y te amarramos y te digo, por favor, desenvuelve tu vida cotidiana como si nada sucediera. Te vas a ir, vas a comer un cevichito, no sé qué hay por allá y algo más. Vas a salir, después vas a ir a tu casa, vas a comer en tu casa, vas a estar con tu familia. Espero que vengas en la noche. Después de eso quizás vas a tu casa, descansas, arreglas las cosas para el día del trabajo. Termina el día domingo y yo te digo, el día lunes, mañana, nos vemos en el óvalo. Ya, a las 12 del mediodía en punto. Entonces estamos a las 12 del mediodía ahí, cuando el sol está más fuerte. Imagínate que hay un sol así como hace 2 meses que estaba terrible. Entonces vamos y tú has desenvolvido tu vida de forma muy complicada porque estabas con tus ojos vendados y yo te pongo en el centro, en el puente. Y cuando el sol está lo más fuerte, desprevenidamente yo te saco la venda. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarían tus ojos ante esto?
con repelerte, ¿no? ¿Alguna vez has estado bien dormido y bien cansado y alguien viene, despiértate, es hora de despertar, te prenden la luz y tú reaccionas? ¿Por qué? Porque tus ojos se acostumbraron por una cantidad de tiempo a las tinieblas, a vivir a oscuras, y has tenido que idear la forma de cómo hacer tus cosas porque no ves. Pero una vez que de pronto prenden la luz o te quitan la venda, tú comienzas a ver y eso duele. Lo curioso es que cuando tú vienes a los pies de Jesús, tú eres la luz. Y cuando tú estás en el mundo teniendo prácticas mundanas, seculares, haciendo cosas que son malas delante de los ojos de Dios o pecaminosas, y de pronto tú vienes a la luz y regresas a tu casa en donde están las personas que te conocen, que siguen en tinieblas, que ellos no han pasado de tinieblas a luz, tu luz comienza a incomodar, comienza a ser una ofensa para ellos, porque ellos no están acostumbrados a ver eso. No están acostumbrados incluso a verte a ti de esa forma, porque comienzan a ver una luz que ellos no quieren necesariamente seguir. Y aunque quizás tu luz los confronte, ellos no están listos para ver. Sus ojos están acostumbrados a las tinieblas y no están acostumbrados a la luz. Quiero que leas esta cita que te he traído para que la puedas ver y la puedas entender de una forma mejor. Yo te lo voy a leer. Las obras buenas ponen en evidencia las obras malas. Cuando un hombre vive de forma correcta, es esa forma de vivir la que agrede a la forma inmoral que le rodea. Cuando alguien vive a la manera de Dios, pone en evidencia un nuevo estándar. Un estándar que deja en la mediocridad y por debajo de la valla a las obras inmorales de los hombres que no buscan agradar a Dios, sino al hombre. Es así de sencillo. Cuando alguien quiere vivir a la manera de Dios, es solamente esa manera de vivir una forma de agredir a las personas que viven bajo otro estándar. Nosotros podemos comenzar a vivir de una forma correcta y esto no le va a gustar a mucha gente. Cuando nosotros decimos, existen dos sexos nada más, hombre y mujer que Dios creó, a nosotros nos llaman intolerantes. Cuando decimos que la vida comienza dentro del vientre de una madre y no fuera de él, nosotros nos dicen que somos arcaicos y que somos no solo intolerantes, sino inflexibles. Y que no pensamos en las mujeres y en otro tipo de cosas más que van a suceder y que son parte de la naturaleza del mundo. Cuando somos honestos y queremos decirle a una persona, yo no voy a ser cómplice contigo, ya no somos amigos ahora. Hemos cortado nuestra amistad. Cuando de pronto te acercas a alguien y le dices, no engañes a tu esposa porque tú te has enterado, dejamos de acortar la amistad y ya no nos hablamos y ya no nos buscamos más. Cuando Dios va permitiendo que estas cosas sucedan, comenzamos a darnos cuenta que a nosotros nos comienzan a agredir de alguna forma. Cuando tú quieres abandonar ciertas prácticas pecaminosas en tu vida y dejar de involucrarte en reuniones que quizás te pueden exponer a caer en debilidades que tú tienes, ¿qué es lo que te comienzan a decir? Que eres aburrido, que te lavaron el cerebro, que tú eres una persona que no sabe lo que está haciendo, que estás creyendo en un libro arcaico y una serie de cosas más, y esto se llama oposición. Como decía hace un instante, no necesitas hablar de poder ir a predicar el evangelio únicamente para pensar que tienes oposición. Para vivir de forma piadosa hay oposición y la vas a tener dentro de la iglesia a veces, la vas a tener dentro de tu familia incluso, la vas a tener afuera en tu trabajo, en donde tú te encuentres. Quizás Dios ha permitido que un jefe cambie y te comienzan a cambiar el horario y tú querías darle más tiempo a tu familia, tú querías organizarte más, mejor, y alguna serie de cosas y de pronto Dios va a permitir esto y Satanás va a comenzar a meter circunstancias que comienzan a salir de control las cosas. Dios sabe muy bien esto. Cada una de estas circunstancias que suceden por nuestras decisiones se pueden convertir en un termómetro. Y hasta este punto yo podría decirte una cosa. Un termómetro sirve para poder medir la temperatura de los cuerpos. La persecución te permite saber qué tan intensa es tu devoción a lo que has aprendido de Dios. Y qué tan fiel eres a las convicciones que Dios ha venido formando en tu mente. Y todos somos probados por eso. Yo quiero tener mucho miedo en decirlo y con mucha honestidad. Para yo escribir esta parte y decirla acá, honestamente he tenido hasta vergüenza. Y he tenido que escribirlo. He pensado mucho si voy a decir eso, porque tengo que reconocer que esta parte no es nada fácil. Y llevarlo a comentarlo a alguien, definitivamente es llevar a esto a un estándar que sobrepasa incluso lo que yo podría decir. Pero es lo que dice la Biblia. Y es el estándar que Dios ha puesto para nosotros. Y de esta manera debe ser. Yo quisiera que te puedas hacer algunas preguntas. Unas preguntas que yo he querido que sí las leas, y no te las voy a decir, sino que tú las puedas leer, para que puedas pensarlas. Porque hablar de la persecución te cataloga en dos lugares.
en dos posiciones, que las preguntas te van a permitir darte cuenta. Si tú estás pasando de alguna forma persecución, o la has pasado antes, o ya no la estás pasando, estas preguntas te van a ayudar a entender por qué. En primer lugar, ¿estás viviendo muy cómodo con tu vida cristiana? ¿Qué tan cómodo estás? Porque a veces nos acostumbramos a llegar a la iglesia, aquí nadie nos va a matar, aquí nadie nos va a empujar, estamos cantando, tenemos equipo, nos esforzamos por tener más cosas y adorar a Dios y hacer las cosas correctas. ¿Qué tan cómodo hemos venido viviendo en medio de las circunstancias? Aparte de eso, ¿estoy pasando problemas por causa de Cristo o por mis negligencias y mis pecados? Porque ojo que tenemos que hacer esa diferencia. Hay una diferencia entre sufrir por mis irresponsabilidades y mis negligencias con la forma en que administro lo que Dios me ha dado, y otra cosa es que yo esté sirviendo a Dios, agradándole, y yo me convierto en un atentado para el reino de las tinieblas y me comienzan a atacar. Eso es muy diferente, eso es muy distinto y hay que discriminar eso. Siguiente pregunta. ¿Puede Dios estar diciéndome, y piensa en esto, ¿puede Dios estar diciéndome, basta ya de mucho adormecimiento? Quizás Dios de alguna forma está permitiendo que estos versos lleguen a mí y este tema se hable para que se venga a tu mente la idea de, ¿te acuerdas cuando comenzaste? ¿Te acuerdas aquel momento en el que tú no había cosa más importante que mi presencia en tu vida? ¿Recuerdas aquellas intensas decisiones de las cuales ahora incluso hasta te puedes jactar porque lo tomaste en algún momento, pero quizás son laureles antiguos y no son nuevos? Última pregunta. Al hablar de persecución, ¿es mi conciencia la que se activa por mi falta de compromiso con Dios? ¿O es un gozo saber que comienzo a ver que a pesar del dolor, voy por el camino correcto? Porque ¿sabes qué, hermano? Llegamos al otro lado. Que si tú estás siendo perseguido, que es el otro lado, tú te darás cuenta que de alguna forma esta oposición evidencia que estás avanzando. Como te decía en un inicio, el que llega al paradero de la persecución es el que está en movimiento, es el que está avanzando, el que está creciendo, no el que está quieto y cómodo. Y si el dolor ha llegado a tu vida de alguna forma, por alguna pérdida de cualquier tipo, tienes que saber que Satanás sabe cómo usar eso en tu contra. Quizás Dios estaba planificando cosas contigo, está planificando cosas contigo, está queriendo hacer cosas y circunstancias que el mundo va a poner o quizás el mismo enemigo se oponen. Eso, fuera del dolor que pudiera estar ahí o que no esté, tienes que saber que cada vez que se menciona en la Biblia la palabra prueba, más allá de un verso o más allá de 2 o de 3, más de eso no va a estar, está la palabra gozo. Siempre, cuando tú ves la palabra prueba, más allá está la palabra gozo. Y la prueba no es para desanimarnos, sino para encontrar esperanza en Él y darnos cuenta que estamos avanzando. Porque a Jesús mismo, al Dios que vino acá a la tierra, cuando estuvo aquí predicando, su propia madre y sus hermanos le dijeron que estaban locos. Esa es oposición directa. Si a Él se lo hicieron, ¿cómo no a nosotros? Está en la Escritura. Y saber que esto sucede me lleva a hacer una pregunta sencilla, que yo me la hice, y es, ¿quién eres? ¿Eres el que está siendo confrontado porque no estás viviendo al estándar que Dios ha puesto en tu vida? ¿O tú eres el gozoso? Que quizás no ahora, quizás antes, o quizás en este momento estás pasando pruebas fuertes, circunstancias que pudieran presionarte, atiborrarte o desanimarte para que sigas avanzando en las decisiones que has tomado, pero que sabes que están llegando porque estás avanzando. Porque hay una fricción que el mundo hace en contra de nosotros. Todo esto es algo que sucede en nuestra vida. Si tú estás pasando persecución, yo quiero dejarte con algunos consejos sencillos. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles porque el tiempo es bien corto. Pero quiero que leas conmigo algunos versículos y que puedas leer cada uno de los consejos que te voy a dar. Te voy a dar 4 consejos que la Biblia te da. Y si tú estás pasando eso y tienes la madurez para haber pasado persecución, creo que tienes la madurez suficiente para estudiar tú solo esos versículos y sacarle ese provecho en tu vida. Vamos a ver el primero. Está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vamos a 1 de Pedro. Capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo 14. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda o demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay cosas muy profundas que nos dicen estos versículos. Pero si hay algo que yo quisiera rescatar es lo que está en el versículo 15. Y dice ahí, sino santificad a Dios. La idea de santificar en este caso no está aludiendo al hecho de que tú hagas más puro a Dios. La mayoría de gente entiende santificar solamente como limpieza. Pero santificar también significa alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estás creciendo, estás avanzando y Dios está operando su plan en ti. Si hay algo que Dios espera de ti en estos momentos, es que le traigas gloria, que puedas actuar como un hijo que ha sido digno de sufrir los mismos padecimientos que Jesús, porque esa es la idea. Si a Jesús lo persiguieron, ¿cómo no a nosotros? Otro versículo que quisiera que veas está en Mateo. Te voy a pedir que regreses a Mateo, capítulo 5, versículo 38. Si tú estás pasando persecución de una forma directa y tienes oposición de alguien en particular, entonces esto es para ti directamente. Mateo 5, versículo 38, lo voy a leer rápidamente, dice así. Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os ultrajan. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quizás en algún momento tú has tenido a alguien que te ha hecho la vida imposible, que te está tratando mal, que está siendo vil contigo. Y quizás te has atrevido a decirle que Cristo te ama o algo así. Pero yo quisiera que vayas a la última parte donde dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, eso es algo que casi nadie hace. Que difícilmente yo he escuchado que alguien esté orando por alguien que le hizo daño. Pero si lo lograras hacer, es que hay algo importante en ti. Tomarte un tiempo de tu vida ocupada para orar por esa persona que no merece tu oración, pero que Dios te manda a ser igual que Dios. Si tú sigues leyendo más adelante, y como menciona ahí, dice, opera amor por amor. Nuestro Padre hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿De qué manera vamos a hacer esto? El texto nos enseña que hemos de amar a aquellas personas. Hay un consejo más, 2 consejos más. 1, temer a Dios antes que tener temor al hombre. Vamos a leer ese versículo y está en Mateo 10, versículo 28. Dice así, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el que el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Literalmente, cuando Dios se fue de aquí y nos dijo, vivid de la manera en la que los discípulos lo han hecho, id y haced discípulos, antes de decir eso, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que id y haced discípulos. Pero no lo dijo, sino hasta el principio de darnos a entender, mía es la potestad. Del corazón de esa persona que me hace la vida imposible, del control de las circunstancias que yo no puedo controlar, toda potestad me es dada, así que haz lo que te pido.
Si yo tengo esa confianza, mi temor no va a estar en las circunstancias ni en el hombre, sino en el que controla hasta dónde va el alma de cada persona, como dice el texto. Si va a su presencia o al infierno. Y por último, es un consejo sencillo. Podemos y debemos procurar la paz con el mundo, pero no podremos tener armonía siempre. Podemos tener paz con el mundo y tratarnos bien con estas personas que están en el mundo, pero difícilmente en el mundo vamos a ser de un mismo sentir, porque ellos caminan hacia allá y nosotros caminamos hacia allá. El verso que está en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice básicamente la idea: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Esto no será perfecto, pero si es posible, buscaremos hacerlo. Yo creo que es suficiente como para que nosotros lleguemos a pensar la idea clara que Jesús nos dejó entender. Él dijo lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Eso es lo que Él quiso dar a entender. Y cuando tú escuchas lo que hemos venido estudiando en esta mañana, creo que es suficiente para ponernos a pensar a qué altura estamos viviendo la vida cristiana. Si estamos viviendo de forma piadosa o no. Llegar aquí y conocer lo que la palabra de Dios dice es literalmente fácil, pero no hay atajos. Hay gente que cuando sucedió cierta presión en su vida decidieron bypassear ese paradero de la persecución. Y es fácil hacerlo, pero ¿sabes qué? A pesar de que parece que estás avanzando, estás en el mismo lugar, no estás creciendo. Y creo que entender que la persecución es parte de un termómetro para mi vida debe ser para mí dos cosas: algo que me empuje a avanzar, o número dos, algo que me lance a avanzar. Si yo estoy siendo perseguido, es porque has avanzado, y esto tiene que hacer que no pares. Si tú no estás siendo perseguido porque te has quedado parado, lo que la palabra de Dios debe llevarte a hacer a ti es abandonar aquellas cosas que te están distrayendo y comenzar a organizar tu vida para seguir adelante. Piensa, tu vida es tu vida personal, a pesar de que estás casado o casada. Tú vas a ser juzgado por tus propias decisiones, no por las de tu esposo ni las de tu esposa, sino por las tuyas mismas. Tú serás responsable de asumir tus compromisos. Y en medio de estas circunstancias, delante de Dios, ¿qué le vas a decir? No es nada fácil para ninguno de nosotros, pero hemos de tomar decisiones después de escuchar su palabra, y no podremos decir, nunca me dijeron, porque está en su palabra, y es bien claro. El versículo es bien categórico, y es por eso que es tan retador, y ha de mencionarse de esta manera: todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución.